Bienvenidos a Historia Eterna, donde exploramos los rincones más oscuros y fascinantes de nuestro pasado. Hoy nos adentraremos en un tema tan controvertido como perturbador: el canibalismo. Desde rituales sagrados a antiguas culturas, hasta actos desesperados en tiempos de hambruna extrema. El canibalismo ha sido documentado en diversas épocas y lugares. Acompáñenos en este recorrido por la historia para entender cómo y por qué, en determinadas circunstancias, los humanos han recurrido a la práctica del canibalismo. Canibalismo ritual en las culturas antiguas. El canibalismo ritual, practicado en diversas culturas a lo largo de la historia, se basa en creencias religiosas o espirituales. Estas prácticas no eran vistas como actos de barbarie, sino como ceremonias sagradas que tenían un significado profundo para las sociedades que las practicaban. En las tribus aztecas de Mesoamérica, el canibalismo ritual era una parte integral de los sacrificios humanos. Las víctimas, generalmente prisioneros de guerra, eran sacrificadas en honor a los dioses, y algunas partes de sus cuerpos eran consumidas en ceremonias religiosas. Esta práctica estaba vinculada a la creencia de que consumir la carne de los sacrificados permitía a los participantes absorber la fuerza y la vitalidad de la víctima, fortaleciendo así a la comunidad en su conjunto. Otro ejemplo notable es el de los pueblos de Papúa Nueva Guinea, donde el canibalismo ritual se practicaba como una forma de venganza simbólica. Aquí, consumir la carne de un enemigo muerto era visto como una forma de adquirir su poder y asegurar la protección contra sus espíritus vengativos. Estas prácticas eran profundamente espirituales y estaban integradas en la cosmología y las tradiciones de las tribus. En estas culturas, el canibalismo ritual no solo tenía un propósito simbólico, sino que también servía para reforzar las estructuras sociales y espirituales. Sin embargo, a medida que estas sociedades fueron influenciadas por las potencias coloniales y sus prácticas fueron suprimidas, la percepción del canibalismo ritual cambió, convirtiéndose en un tabú y siendo demonizado por las culturas occidentales. Canibalismo de supervivencia, historias de desesperación. El canibalismo de supervivencia es una forma extrema en la que algunos han recurrido en circunstancias de desesperación absoluta, cuando el hambre y la falta de recursos han llevado a los individuos a cruzar la línea de lo moralmente aceptable. Uno de los casos más famosos es el de la expedición Donner, que quedó atrapada en la Sierra Nevada durante el invierno de 1846 a 1847. Con pocas provisiones y rodeados de nieve, los miembros de la expedición se enfrentaron a una decisión brutal: morir de hambre o consumir los cuerpos de aquellos que ya habían perecido. Finalmente, algunos de los sobrevivientes recurrieron al canibalismo, un hecho que se ha convertido en uno de los episodios más sombríos de la historia de Estados Unidos. Otro caso trágico es el del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en los Andes en 1972. Los sobrevivientes, atrapados en las montañas y con pocas esperanzas de rescate, enfrentaron una lección similar. Después de agotar todas las demás fuentes de alimento, recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Este evento, conocido popularmente como el Milagro de los Andes, ha sido objeto de numerosos estudios, libros y películas que exploran los límites de la moralidad humana en situaciones extremas. A lo largo de la historia ha habido otros episodios menos conocidos de canibalismo de supervivencia, especialmente durante tiempos de guerra y hambrunas extremas. Durante el sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, el hambre llevó a algunas personas a consumir carne humana para sobrevivir. La Gran Hambruna China entre 1959 y 1961 también vio casos de canibalismo reportados, cuando millones de personas murieron de inanición bajo las políticas del gran salto adelante de Mao Zedong. El canibalismo no es solo un fenómeno histórico, también plantea profundas preguntas sobre la naturaleza humana, la moralidad y los límites de la supervivencia. En muchos casos documentados, aquellos que recurrieron al canibalismo de supervivencia no lo hicieron con facilidad, sino que enfrentaron una terrible disyuntiva moral que dejó cicatrices emocionales y psicológicas duraderas. Los estudios psicológicos han explorado cómo el canibalismo afecta a quienes lo practican, ya sea en un contexto ritual o de supervivencia. Para algunos fue un acto desesperado que nunca pudo ser justificado moralmente, mientras que para otros
fue una necesidad que permitió la continuidad de la vida en circunstancias extremas. Sin embargo, el estigma asociado al canibalismo y su naturaleza profundamente transgresora en la mayoría de las sociedades ha hecho que estos casos sean vistos con horror y fascinación a partes iguales. Además, la literatura y el cine han explorado el canibalismo como un tema que revela aspectos oscuros de la naturaleza humana. Desde El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad hasta películas como El silencio de los corderos. Estas obras reflejan la inquietud y el miedo que suscita el canibalismo y cómo este acto, ya sea real o ficticio, desafía nuestra comprensión de lo que significa ser humano. El canibalismo, ya sea por ritual o por supervivencia, es uno de los aspectos más controvertidos y estremecedores de la historia humana. Aunque a menudo es considerado como el último tabú, es también un testimonio de las circunstancias extremas a las que la humanidad ha sido empujada a lo largo del tiempo. A medida que exploramos estos episodios oscuros de la historia, nos vemos obligados a confrontar no solo los actos en sí, sino también las condiciones sociales, culturales y físicas que los hicieron posibles. La historia del canibalismo nos recuerda que, en última instancia, somos productos de nuestro entorno y que en situaciones extremas los límites de lo que consideramos moralmente aceptable pueden ser desafiados. Mientras miramos hacia el futuro, estas historias nos sirven como recordatorios inquietantes de hasta dónde pueden llevarnos nuestras circunstancias y creencias. ¿Qué revela el canibalismo sobre nosotros mismos? ¿Hasta qué punto podemos juzgar a quienes, enfrentados con la extinción, hicieron lo impensable? Estas preguntas siguen resonando, alimentando nuestro eterno deseo de comprender la complejidad de la naturaleza humana. Si te ha gustado este recorrido por la historia más oscura y fascinante de la humanidad, no olvides suscribirte a Historia Eterna, darle like y activar la campanita para no perderte nuestras futuras exploraciones. Hasta la próxima.